qué esta salvación? Quisiera que ustedes, hermanos, como siempre, pudieran buscar en el Evangelio según San Mateo, que es la serie que ya hemos comenzado. Cambiando a un género distinto del que veníamos estudiando, discursivo de Pablo en sus epístolas, ahora hemos pasado a un género narrativo, ¿ya? Donde principalmente tenemos relatos históricos con sentido y aplicación práctica para nuestra vida. Y por no decirlo, con mucho contenido también doctrinal para nosotros. Así que Mateo 2 es el capítulo completo que me dieron para el día de hoy. Así que como lo hacemos nosotros, finalmente, un versículo yo y un versículo ustedes, vamos a leer este relato de Mateo en el capítulo 2. Así que si pueden, hermanos, ponerse de pie, vamos a darle lectura a este capítulo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y todo Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios que no volviera a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció de gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando vio Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel.
Pero cuando yo, que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos cumplido el primer desafío, que era leer el capítulo 2. Ahora pasaremos a lo más fácil, tratar de explicarlo. Bien. Nuevamente, nuestro Rey ha llegado, el Señor que orquesta salvación. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un director de orquesta, cómo él de alguna manera en una audición o concierto tiene la función de dar, ¿cierto?, el inicio, los tiempos, el ritmo de una pieza musical, y su objetivo ¿cuál es? Es que todos los instrumentos que componen esta orquesta logren de una manera perfecta y exacta la expresión del autor o compositor de la letra. Esa es la función de un director de orquesta. Yo no sé si usted ha visto aperturas de orquestas sinfónicas conectadas con algunas películas, por ejemplo, que son letras que usted escucha y la relaciona inmediatamente con una película, como tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿cierto? Star Wars. Y así hay otras muchas. Y sabe que de una manera muy especial, yo no sé si usted notó en este relato que acabamos de leer del capítulo 2, pero de una manera muy similar, este pasaje nos muestra la expresión plena de un Dios que está orquestando una gran sinfonía, que está llevando adelante un gran concierto que se llama redención. Yo no sé si notó en este capítulo, en la lectura que hicimos, las intervenciones de Dios de maneras abundantes en el pasaje. Amén. Vemos la revelación de Dios por medio de los profetas. 4 veces se menciona para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Vemos también la revelación de Dios general al usar un astro del cielo para revelar también su voluntad. Vemos también al Señor Dios hablando por medio de los sueños. ¿En cuántas oportunidades? En 4 oportunidades, considerando a los magos. Es decir, hermanos, y aquí inmediatamente cae de alguna manera una mal concepción de este pasaje, donde lo más importante probablemente para nosotros al leer este relato de Mateo, que solamente está en Mateo, es acordarnos de los Reyes Magos llegando a un pesebre donde estaba María, José y el niño y los pastores, y siendo esa nuestra imagen más relevante, probablemente viendo la estrella y haciendo énfasis en los obsequios y regalos. Pero déjeme decirle algo de inicio a este sermón. El personaje más importante de este capítulo 2, y no solamente del capítulo 2 de Mateo, sino de la historia de la redención, no son los Reyes Magos, no es la estrella de Belén, no son los obsequios que llevan, sino el niño que ha nacido, el Rey que ha llegado y ha interrumpido la historia de la humanidad. Es el Cristo que se ha encarnado, es el Mesías, como veíamos en Salmo 2, el Mesías Rey que había sido anunciado, ha interrumpido la historia y ha llegado. Y todo lo que encierra este capítulo refiere a Dios. Todos los sucesos son en referente a una persona, a un niño, pero no cualquier niño, sino el Hijo de Dios. Entonces es maravilloso ver cómo Dios, hermanos, como una pieza musical, ha orquestado la gran historia de la redención. Y este capítulo 2, en particular, nos muestra como una escena introductoria a una película que se va a empezar a desarrollar, a la película más asombrosa y más maravillosa que alguien podría haber visto. Es como que esta introducción que está haciendo el Señor, esta orquesta perfecta de los tiempos cumplidos, de las promesas cumplidas, de los sueños revelados, nos están anticipando, hermanos queridos, la magnitud, póngame atención, la magnitud de la redención que Jesús trae consigo. El evento más relevante de la historia se va a llevar a cabo. Y qué mejor introducción, qué mejor manera de introducir Mateo este relato. Es decir, lo que viene no es cualquier cosa. Lo que viene es el evento más magnífico de toda la humanidad. Y lo vamos a ver, hermanos, a través del testimonio de los magos o los sabios,
a través de la hostilidad de Herodes en este pasaje, la hostilidad y crueldad de Herodes, y por supuesto, el cumplimiento de las profecías. Y al ver estas tres cosas, hermanos, nos daremos cuenta, vuelvo a repetir, la magnitud de la redención que Jesús trae consigo. Nuestro Rey ha llegado y el Señor ha empezado a orquestar de forma visible en la tierra este plan de redención. El capítulo 1 que ya habíamos estudiado nos confirma de alguna manera la promesa de Dios. ¿De qué? De que Jesús es el heredero legal del trono de David. Así lo presentaba Mateo respecto a su genealogía. Jesús, hijo de David. Entonces también nos ha dejado claro quién es el hijo cuyo trono será confirmado para siempre. Por lo tanto, si Él es el rey que había sido prometido, corresponde entonces que se le tribute a Él un homenaje real. Y esto no solo por parte de los judíos, sino de parte de toda la humanidad, de parte de también incluidos los gentiles. ¿Por qué? Porque Él no es solamente rey de los judíos, sino que Él es rey sobre todos los hombres. Y de alguna forma particular, este testimonio de los sabios va a mostrarnos esto, que Él no solamente es el rey de los judíos, sino es el rey de toda la tierra, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. El capítulo 1 también nos ha mostrado que Jesús merece todo honor. Y merece no cualquier honor, sino que Jesús merece un honor real. Un honor que es de reyes. Y el capítulo 2 entonces nos va a mostrar que ese honor es entregado. Cómo Jesús recibe ese honor. Y en la primera parte o escena de este pasaje, que es, vuelvo a repetir, solamente Mateo incluye en esta visita de los magos, vamos a ver que este rey genera reacciones y distintas reacciones. Permítame leer otra vez el capítulo 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió al pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Me tomé la atribución de volver a leer esta parte porque quiero que puedan ver claramente estos tres personajes principales de alguna manera que están respondiendo a un evento único. Vuelve a existir. Hay un personaje principal de la historia. Todo está en torno. Todo lo que pasa, todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las profecías, todos los sueños que ustedes van a ver en este capítulo tienen que ver con el niño que ha nacido. Tienen que ver con el rey prometido que ha llegado. Pero también hay personajes secundarios que responden a la llegada del rey. Y hay tres principales en esto que acabo de leer. Tenemos la reacción de Herodes, tenemos la reacción de los sacerdotes, fariseos o religiosos judíos, y tenemos la reacción de los magos, en lo que acabamos de leer. Primero centrémonos en la reacción de Herodes. Y no solamente hasta lo que hemos leído, sino que por lo que leímos al principio nos damos cuenta que la principal reacción de Herodes
frente a la llegada inminente del rey verdadero de los judíos es hostilidad. Hostilidad que se ha manifestado en lo que leímos más adelante, en lo que él llevó adelante, en estos planes, en estas estrategias, en esta conspiración que empieza a levantar Herodes frente al niño que ha nacido. Y su primera reacción es temor. Eso es lo que leíamos. Cuando los sabios llegan y se presentan delante de Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. La mejor traducción para esta palabra, se turbó, es que él tuvo temor, se alarmó, se preocupó, empezó a temblar, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él se hizo una pregunta. ¿Por qué preguntan por el rey de los judíos si el rey de los judíos soy yo? Políticamente, Herodes era el rey de los judíos. Herodes era el único rey político terrenal en ese tiempo que tenía dominio sobre los judíos. Por lo tanto, ¿cuál es el otro rey? ¿Quién es ese rey de los judíos? ¿Y por qué tanto temor en Herodes? Porque Herodes no podía ser el verdadero rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Herodes ni siquiera era judío. Él era un usurpador del trono, del verdadero y único rey que habría de venir. Un usurpador del trono, del verdadero y único rey. Por lo tanto, él empieza a temer, se alarma, entra en desespero. ¿Y qué hace ante esto? Convoca, ¿cierto?, a los fariseos y escribas o religiosos de ese tiempo, sacerdotes también, para que le puedan decir dónde habría de nacer. Entonces, inmediatamente Herodes empieza a conspirar una manera de poder destruir y acabar a este que está atentando contra su reinado. Y aquí vuelve él a manifestar otra reacción, y es una tremenda hipocresía. Verso número 8. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Sinceramente, ¿creen ustedes que Herodes quería que los magos volvieran y le dijeran dónde estaba para él ir y adorar? Esto era una respuesta hostil de un corazón lleno de hipocresía, que en medida que se va desarrollando la historia, se va mostrando aún más y más lo que hay verdaderamente en el corazón de este usurpador del trono, de este malvado rey y falso rey. Finalmente, cuando nosotros avanzamos en la historia, vemos manifestada toda su crueldad, toda su maldad, toda su impiedad, hermano. ¿Haciendo qué cosa? Cuando usted lee más adelante en el verso 16 del capítulo 2, dice que cuando Herodes, viendo frustrados sus planes, sintiéndose avergonzado, sintiéndose engañado probablemente por los sabios o magos, Herodes, al verse burlado, dice, se enfureció, se llenó de odio, se llenó de rencor su corazón. ¿Para qué? Para mandar a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado en los sabios. Hermanos, qué tremendo, qué crueldad había en el corazón de este hombre. Y esa es la reacción que generó, de alguna manera, la llegada del rey en el corazón de Herodes. ¿Y nos sirve para qué, hermanos? ¿Para qué sirve mostrar toda esta hostilidad, toda esta crueldad, esta hipocresía? Para decirnos una sola cosa: que pese a todo eso, que pese a todo lo que pudo conspirar y planear Herodes, el reino de Dios es indestructible. No hay plan, no hay ningún plan terrenal, no hay ningún rey que pudiera ni siquiera hacer temblar o hacer tambalear el reino del rey que ha llegado. No hay manera, no hubo forma. Y como lo vemos en el capítulo 2, Dios interviene por sueños, Dios interviene de formas sobrenaturales, Dios interviene a través de la revelación general, Dios interviene a través del cumplimiento de sus profecías, pero de algún modo Dios no permitirá que su reino sea atemorizado por un rey usurpador falso. Y esto nos viene a mostrar que el reino de Dios es indestructible. El reino que trae este niño,
que a esta altura probablemente tenga solo 2 años, su reino es indestructible. Nadie podrá contra él. La segunda reacción es la reacción que vemos de los religiosos judíos. Aunque parecieran estar ahí como escondidos, como que no se involucraron mucho con la historia, dice que cuando Herodes los llamó, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Salvador, el prometido, el ungido. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque, y aquí está la primera profecía, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es la principal reacción, hermanos, de los judíos religiosos de ese tiempo? Indiferencia. Indiferencia a la llegada del rey. Indiferencia, completa indiferencia. Pero hay algo que llama la atención, hermanos. No hay vacilación alguna en ellos al momento de interpretar. Ellos tienen frente a sí mismos la profecía cumplida. Ellos tienen frente a sí mismos, hermanos, el cumplimiento y saben con exactitud dónde había de nacer. Pero aún así son ciegos frente a la realidad de que el reino de Dios se ha establecido, el rey ha llegado, el rey está aquí y su reino ha comenzado. Son ciegos frente a esto. Por lo tanto, responden con una indiferencia notoria al colaborar con Herodes de forma natural y espontánea y sin cuestionar nada del proceder. Eran totalmente indiferentes. Y esto nos dice de qué del reino que ha traído este niño. Que no todos, que no para todos será el reino de los cielos. Muchos responderán con indiferencia al reino que ha llegado, al reino que se está estableciendo. Y por último tenemos la reacción de los sabios, de quienes más nosotros sabemos, de quienes más en nuestra infancia hemos visto, de quienes más nosotros hemos quizás escuchado historias, relatos, y más mitos que relatos reales o históricos. De hecho, sabemos muy poco de partida si eran sabios, magos o reyes. La NBLA lo traduce como sabios, ¿cierto? Así lo leíamos nosotros, sabios. Pero esta palabra mago, que también puede aparecer en su versión, su interpretación probablemente más correcta sean hombres poderosos, hombres dotados y capacitados, y sobre todo ¿en qué? En ciencia y en conocimiento. Y eso está, a mi parecer, un poco más en armonía con lo que ellos tienen en común, que podían de alguna manera ver en los astros algunas cosas que no todos podían ver. Pero sin duda no eran cualquier hombre, no eran cualquier personaje, eran hombres importantes, eran hombres poderosos, eran hombres que no se juntaban con cualquier persona, sino que eran hombres relevantes en la época. Entonces podían ser merecedores sin duda de este calificativo de sabios. Tampoco, hermanos, se nos dice cuántos eran. Nosotros siempre hemos creído que son 3. ¿Por qué? Porque ellos traen o presentan estos sabios delante de Jesús 3 obsequios, ¿cierto? Oro, incienso y mirra. Y por eso nosotros hemos atribuido que debieron haber sido 3. Incluso más adelante le pusieron nombre, ¿cierto? Usted se lo sabe, ¿no? Baltasar, Melchor y Gaspar. Eso no está en las Escrituras, eso no está en ninguna parte, eso no existe. No sabemos con exactitud ni siquiera cuántos eran. No sabemos si eran 3. No sabemos con exactitud de qué ciudad venían. Solo sabemos que vienen del Medio Oriente. Pudieron haber sido medos, persas, babilonios. No sabemos con exactitud ni siquiera de la ciudad de donde venían. No sabemos y no podemos explicar con exactitud cómo fue que esta estrella se movió, cómo fue que ellos entendieron de la estrella esa revelación de que había nacido el rey. No lo explica. Mateo no entra en esos detalles. Pero sí sabemos algo de Dios en esto. Que en su sabiduría y en su bondad Dios les habló en un lenguaje que ellos podían entender a través de las estrellas. Eso sí es claro, Dios les habló a través de un lenguaje que ellos pudieran interpretar. ¿Y cuál fue ese idioma que él usó? Los astros, las estrellas. Y más aún,
De alguna manera intencional, Mateo quiere hacer algo con esto, hermanos. Primero, no quiere que nos perdamos en las estrellas, en los obsequios ni en los reyes magos. Como dice la historia también de Jonás. Cuando nos perdemos en el pez, nos perdemos de la salvación. Cuando nos perdemos en la estrella y en los magos, nos perdemos del rey. Por eso la atención, las luces, no están en los reyes, no están en su vestimenta, no está en la descripción detallada del evento de la estrella, no se nos dice cómo ellos relacionaron la estrella con el nacimiento, no se nos dice, como había dicho, cuántos sabios eran, cómo estaban vestidos, cómo murieron, a dónde fueron, de dónde venían. Todo ello y mucho más, hermanos, intencionadamente se deja en las sombras, en la oscuridad. ¿Para qué? Para que brille una sola luz, la luz del Rey, la luz del niño que está ahí en el pesebre. Estos magos, quienes quiera que fueran, de donde quiera que viniesen, sí sabemos una cosa, hermanos, y que la Biblia lo dice así. El Mateo lo deja muy claro. En 2 oportunidades, ellos venían a ¿qué? A adorar. Ellos vinieron a ¿qué? A adorar. Vinieron a adorarle y a postrarse y a humillarse delante del Rey mesiánico que había nacido. Eso sí, que no hay ninguna duda. El que brilla en esta historia es el Rey que está en el pesebre. Y sí sabemos que su principal reacción fue la adoración. Y atribuyeron una adoración adecuada, hermano. Una adoración correcta, y también no solamente eso, sino que ofrecieron los regalos adecuados, ofrecieron los obsequios que merecía la persona que estaba ahí en el pesebre. Por tanto, su completa adoración fue el tributo que merecía el rey que había llegado. Algunos buenos comentaristas señalan que no fue casualidad el oro, el incienso y la mirra. El oro, cuando uno lo vea en el Antiguo Testamento, siempre está relacionado con los reyes. Cuando uno ve el incienso, siempre ve el incienso ¿dónde? ¿Dónde se quemaba incienso? En el tabernáculo, principalmente para que, como una ofrenda, un aroma a Dios. Y cuando vemos la mirra siempre está relacionada en el servicio a los hombres. Los hombres ocupaban la mirra para ungir los cuerpos, para usarla con otras mezclas y ayudar de forma curativa a los hombres. Entonces la vemos relacionada la mirra con los hombres. Entonces algunos buenos comentaristas han dicho que intencionalmente estos obsequios, ¿qué nos quieren decir? Que Dios se ha hecho hombre para ser nuestro rey. Una interpretación que probablemente no esté ahí, pero muy bien intencionada con el sentido del pasaje. Es interesante también notar, queridos, porque lo hablamos también en la mañana, que quien es el protagonista acá, a quienes ellos vienen a adorar, no es a María. De hecho, cuando relata ese evento, cuando ellos llegan a la casa, no al pesebre, fíjese, ellos no llegan al pesebre, ellos llegan a una casa, esto no fue en el pesebre de partida. Dice verso 10, cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre, no vieron a la madre con el niño. No, dice, ¿vieron a quién? Y al niño creo que aparece con mayúscula también ahí. Vieron al niño con su madre. Y les adoraron, no, y le adoraron a él. Ellos de alguna manera que no podemos explicar, reconocieron que ese niño era el rey, el Dios encarnado, Dios en medio de los hombres. Y toda la adoración se concentra en el niño. Y todo el interés y todo este relato está centrado en el niño. Ya hemos visto entonces estas distintas reacciones que ha traído el rey. Hostilidad en Herodes, indiferencia en los judíos y adoración. ¿En quién? En los sabios. ¿Y sabe algo, un detalle importante que nos habla también de este reino que ha traído? Que este reino es universal. Que este reino no es solamente para los judíos. ¿Por qué? Porque no sabemos la ciudad de donde venían, pero sabemos que eran gentiles. Y estos gentiles vinieron y lo reconocieron y le tributaron honor como al rey de los judíos, poniéndose bajo también el reinado de aquel que era el rey, no solamente de los judíos, sino de todas las naciones. Y dice que estos sabios hombres poderosos se humillaron ante el rey.
Entonces este reino también es universal. Y vamos a ver por último entonces cómo el rey también cumple las profecías. Había dicho en la introducción que hay 4 profecías que aquí se cumplen. Hermano, es impresionante cómo Mateo va relatando el relato bíblico y va conectando con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y solo en el capítulo 4 hay 4 profecías cumplidas o mostradas ahí en el cumplimiento en este rey que ha llegado. Y las 4 tienen que ver con lugares geográficos. Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Veamos primero qué habla de Belén. Ya lo hemos leído varias veces. Dice que el nacimiento de Jesús sería ¿dónde? En Belén. Vemos este primer cumplimiento de la profecía. Que este niño, que el rey vendría entonces ¿de cuál? De esta pequeña ciudad, pero no menos importante y no menos relevante, de la cual saldría el gobernador del mundo. Y lo que me llama la atención de esta profecía que está acá, es que este rey sería también pastor. Un pastor que no sería un rey malvado, un rey que injustamente reinaría sobre sus súbditos, sino que un rey que sería también su pastor. Dice un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y sin duda alguna viene a nosotros la imagen de este David, y como este hijo de David viene a ser entonces este mejor David y este Cristo que viene a ser nuestro rey y nuestro pastor. Luego la segunda profecía cumplida acá por el rey es el refugio en Egipto. Y vamos a irnos al verso 13. Esto es posterior a la adoración de los sabios a Jesús. Dice que después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Mire, y aquí nuevamente la misma palabra, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y qué es lo que está haciendo acá Mateo? Está diciendo que Israel es este tipo de Cristo, a cual también Dios llamó desde Egipto. ¿Recuerdan ustedes desde dónde sacó Dios a su pueblo hebreo? ¿Lo libertó desde dónde? Desde Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Por lo tanto, Israel, como hijo de Dios, tenemos ahora un mejor y perfecto hijo de Dios. ¿Quién es este? Jesús, el Rey que ha llegado. Él es verdaderamente el Hijo perfecto de Dios. Él es el Hijo de Dios, a quien también llamó ¿de dónde? De Egipto. Entonces, ¿para qué tenía que huir? Sí, también para librarse, ¿cierto?, de la mano de Herodes que quería buscar y matarlo. Pero también, ¿por qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que luego iba a volver de Egipto. Es decir, él no se iba a quedar en Egipto, sino que volvería de Egipto. ¿Para qué? Para redimir, para salvar a su pueblo y a todos los que en él confían, para rescatar a todos sus súbditos y a todos los que pondrían su fe en él. Él volvería de Egipto para traer salvación. Y de alguna forma este mandamiento a José de levantarse y de huir deprisa a Egipto nos revela ¿qué cosa? Que Dios está preocupado de que su plan se lleve a cabo de forma perfecta, de que todo ocurra según lo planificado. ¿Por qué? Porque no era el momento, ni la forma, ni el tiempo en el que el Hijo de Dios iba a morir. Él no iba a morir en manos de Herodes asesinado, sino que Cristo entregaría a él su propia vida para darla por nosotros. Por lo tanto, esto nos muestra el cuidado protector de Dios para llevar adelante su plan hermoso de redención.
hermanos, algo que también sin duda nosotros cuando vemos esta reacción del rey y la matanza de estos niños y huir a José y a María con Jesús a Egipto, de alguna manera nos hace recordar un evento que ya había sucedido muy similar en Éxodo capítulo 1. Dice que la gente, el pueblo hebreo, se había multiplicado en gran manera, de tal modo que el rey, el faraón, se vio atemorizado por cómo el pueblo estaba creciendo y tomó una decisión: matar a todos los infantes. Matar a todos los infantes. Pero Dios actuó de forma sobrenatural, salvando a uno de entre ellos, llamado Moisés. ¿Por qué? ¿Porque era especial? ¿Porque era más bueno que todos los demás? Porque él llevaría adelante un plan. Él tenía un propósito en el plan eterno de la salvación, de la redención de su pueblo. De la misma manera vemos en esta hora los planes frustrados de otro rey llamado Herodes, quien con la misma motivación de querer destruir y matar a este niño, sus planes son totalmente frustrados por Dios. Porque Dios no dejará que nadie, ni nada, ni reino, ni rey, destruyan sus planes. Él se encargará que todo se lleve a cabo según Él lo había ordenado, según Dios lo ha orquestado. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Y de alguna manera esto también nos viene a mostrar, hermanos, algo que hemos dicho, y yo principalmente lo he dicho varias veces acá, a este decreto que Dios estableció luego de la caída. ¿Y cuál es? Que Él iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Vemos entonces aquí al enemigo, ¿cierto?, en la vida de este rey, tratando de destruir a quien iba a ser, quien finalmente, sería nuestro gran libertador, nuestro gran salvador, nuestro único y gran rey, aquel que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente, aquel que limitaría los dominios del mal en la tierra, aquel que no dejaría avanzar el mal ya a una medida que no pudiera ser controlada. Vemos entonces aquí que por fin ha llegado la simiente de la mujer prometida. Y así como Dios libertó y cuidó a Moisés, ahora tenemos a otro, mejor Moisés, que va a ser nuestro libertador. Y sin ningún lugar a duda, Dios hará todo para que eso se lleve como Él lo había establecido. ¿Y cuál era el fin? La cruz para Jesús. No la mano de Herodes, no la espada de Herodes, sino que la cruz preparada desde la eternidad para Jesús. Ese era el plan, y el plan se iba a llevar a cabo. No importaba cómo, Dios lo iba a hacer. Vemos también este lamento en Ramá, cuando ocurre esta desgracia, esta crueldad, esta manifestación de impiedad de Herodes. Dice que esto también cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Lo que está haciendo acá Mateo es de alguna manera recordar esta profecía de Raquel de forma simbólica como madre, ¿cierto?, de Judá y de Israel, y como ellos en el futuro, ¿cierto?, sabemos, fueron ambos pueblos destruidos, primero Israel y luego Judá, llevados al exilio por estas potencias. Y entonces hay lamento, hay lloro, como si Raquel volviera a estar ahí, visible, viendo a Israel y a Judá siendo destruidos, siendo atormentados, siendo llevados a la esclavitud. Y de alguna manera esto viene a recordar este lamento, este dolor que hay sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Pero hay también una promesa en Jeremías, un anuncio, también en Jeremías, en esa misma profecía, y es que habrá un renuevo de justicia, y pronto volverá de Egipto para salvar a todos los que ponen en él su confianza. Es decir, ese lamento, ese lloro que tuvo que haber habido en Belén en ese día cuando los soldados salieron y mataron a los hijos de los israelitas, un día se transformaría en gozo, porque el rey volvería de Egipto para traer salvación, para que todos los que en él confíen fueran libertados. Y por último, tenemos esta residencia en Nazaret. El último pasaje, la última escena del 19 al 23 nos relata este hecho.
Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera, nuevamente hermanos, para que se cumpliera lo que fue dicho. Nada es al azar, nada de lo que está ocurriendo en esta historia, hermanos, es porque sí, es porque ocurrió, porque tenía que ocurrir, por el destino, por las casualidades. No, para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. A esta altura, hermanos, nosotros siempre hemos dicho que de José sabemos re poco, casi nada. Pero José tuvo cuántos privilegios de alguna manera y la oportunidad de recibir revelación directa de Dios por medio de sueños. Ya es el cuarto sueño, ya está acostumbrado. José es como que se pone a dormir y recibe sueños de Dios para decirle qué hacer. ¿Cómo nos encantaría probablemente nosotros ser como José, que enfrenta situaciones difíciles de tomar decisiones, seamos advertidos en sueños por Dios para tomar buenas decisiones? Claro que nos gustaría. José ya está pero acostumbradísimo. Ahora Dios me va a hablar. Viene acá para decirme algo. Solamente lo que leímos en 2 ocasiones. Primero aparece en sueños para decirle es hora de volver. Pero cuando va volviendo vuelve a aparecer ante el temor de José y le dice: no vuelvas a ese lugar. Vuelve a la región de Galilea, a una pequeña ciudad llamada Nazaret. Entonces, sin duda, si sabemos muy poco de José, pero sí sabemos algo, que él obedecía a la revelación de Dios, él obedecía a lo que Dios le hablaba. Sin duda nosotros hoy día decimos: pero nosotros no tenemos sueño, entonces nos cuesta obedecer. Hermanos, Dios habló en otro tiempo, dice Hebreos, por los profetas, nos habló por otros medios, de muchas maneras, y de muchas maneras probablemente incluye también los sueños. Pero hoy Dios nos ha hablado a través del Hijo. No necesitamos otra revelación más grande para obedecer al Señor, más que su Hijo, revelado para nosotros. Nos ha hablado directamente, hermanos, por su Hijo. Por lo tanto, si José obedecía a los sueños, ¿acaso los sueños son más impresionantes que el Hijo? ¿Acaso las nuevas revelaciones serán más impresionantes que Cristo? De ninguna manera, hermanos, no busquemos eso, porque hoy tenemos a Cristo revelado. A Cristo revelado. Y también este hecho de que Él se quedara en Nazaret cumplía con lo que se había anunciado del Mesías, que sería despreciado y desechado por los hombres, ya que Nazaret históricamente dentro de los judíos era considerado de poca importancia, y los habitantes de ahí, los nazarenos también, poca cosa. De hecho, un dicho popular era: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Por supuesto que sí, el Rey del universo, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores salió de Nazaret, menospreciado, visto como poca cosa, pero de esa manera cumplía lo que los profetas habían hablado de él. Entonces, queridos, sin duda, para ir concluyendo, a través de estos relatos, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos la mano de Dios. Vemos la mano de Dios guiando cada detalle de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su infancia. Probablemente aquí Jesús ya tenía 2 años, probablemente, pero Dios está guiando cada detalle de la vida de Jesús, demostrando ¿qué cosa? Que Él es el Rey prometido, porque todo acontece para que Él lleve adelante su propósito. Todo acontece, todo, hermano, los sueños, las estrellas, el testimonio de los sabios, las profecías, todo ocurre. ¿Para qué? Para que el Rey prometido lleve a cabo su misión, lleve a cabo su gran obra. ¿Cuál obra? Salvar al mundo, salvar a su pueblo. En medio de la indiferencia, en medio de la hostilidad, en medio del sufrimiento, en medio del lamento que hay en este relato, porque, hermanos, es un relato que tiene tantas emociones, hay maldad, hay odio, hay sufrimiento, hay lamento, hay llanto, hay adoración, hay gozo, pero en medio de todo
todo el Señor, todo esto lo ocupa el Señor para orquestar su divina y santa redención. Él está llevando este gran plan. Esta orquesta está tocando una melodía, hermanos, que uno dice, wow, si esta es la introducción, ¿cómo será el final de la historia? Si Dios está tocando estas melodías, pero precisas y preciosas, ¿cómo será el final de la historia? ¿Cómo será? Qué bueno que nosotros lo sabemos. Qué bueno, hermano, que yo no me tengo que esperar y ver 2 o 3 o 7 temporadas para ver el final de la historia. Yo me sé el final y usted sabe el final de la historia. Y si no se lo sabe, o si bien es bueno siempre recordarlo, siempre es bueno recordar cómo es el final de la historia. Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y ponga atención, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Ese es el final de la historia. Qué bueno que nosotros somos parte de su reino. No solamente sus súbditos, sino que sus ovejas, que se alimentan de su redil, de cual Él tiene cuidado también. Hermanos, si Dios, y con esto quisiera ir terminando, Dios, el Dios que guía todas las cosas, también está preocupado por nosotros. El Dios que ha orquestado esta tremenda obra de redención, el Dios que ha obrado esta maravillosa historia, el Dios que ordena todas las cosas para el bien y para el propósito de su buena voluntad, también obrará para bien para sus hijos. ¿Acaso si Dios tiene cuidado de su rey, también tendrá cuidado de sus vasallos y de sus súbditos? Hermanos, estamos en su reino, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su protección, estamos bajo el señorío. Si tú respondes de buena manera ante su reino, y esto también lo preguntaba en la mañana mi pastor, ¿cuál será tu respuesta ante la llegada inminente del rey? Hermano, ¿reaccionarás con hostilidad como muchas personas reaccionan? Nadie quiere dejar su trono. ¿Por qué le cuesta tanto a las personas, hermano, entregarse a Cristo? ¿Por qué nos costó tanto a nosotros entregarnos a Cristo como nuestro Señor? Porque nadie quiere dejar su trono. El trono de nuestra vida. Nadie quiere que le digan lo que debe hacer. Todos queremos ser el amo de nuestras vidas. Pero si queremos entrar en su reino, debemos someternos al señorío de Cristo. Él es el Rey, y Él reina aún sobre nuestras vidas, aún sobre nuestras decisiones, aún sobre todas nuestras áreas, hermano. Él reina. Y debemos reconocer ese señorío, y debemos decirle, toma el lugar, Dios, que te corresponde en nuestras vidas, como el Rey y Señor. Y también, y por último, hermanos, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, podemos tener seguridad de que Dios en su divina providencia dirigirá todas las cosas para el bien de su iglesia. Para el bien de su iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a ustedes. Me refiero a quienes hemos sido parte del reino de Dios. Dios en su divina providencia moverá todas las cosas para el bien de nosotros. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú, hermano o hermana, estás viviendo. No sé cuál es hoy día lo que a ti más te preocupa. No sé realmente cuál es la situación que más te atemoriza. Yo no sé cuál es lo que hoy a ti te quita el sueño, te tiene preocupado. Porque sin duda vivimos esas circunstancias. Pero déjame recordarte algo que también el pastor decía en la mañana. Cristo no solamente va a reinar, Él reina. Reina sobre nuestras vidas. Y como Él reina, Él dirige todas las cosas para el bien de nosotros. Aún las que no entendemos, aún las que son difíciles de comprender, aún las que parecen ser lamento y llanto, como era en el capítulo 2 que vimos. Todo es para el bien de su nombre. Así que, hermanos, podemos confiar, podemos entregarnos ante el Señor, podemos adorarle con plena seguridad de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos someternos sin ningún temor, hermanos, ante el Rey,
y el verdadero Rey, que es Cristo. Y podemos vivir con esperanza la consumación de su reino, porque sabemos el fin, y ese fin es que Él reinará para siempre y traerá juicio sobre las naciones. Pero nosotros seremos parte de su reino. Con esa esperanza, caminamos, con esa esperanza avanzamos. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Quisiera que pudiéramos orar para dar gracias al Señor por su mensaje esta mañana. Señor,